Muy buenos días, amados hermanos. Esta mañana vamos a meditar en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 19. Pasaje muy bonito también. Vamos a ver. Vamos a leer Hechos 11, 19, por favor, en sus Biblias. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Dios, ayúdanos a entenderla y, Padre, que podamos practicar lo que tú nos dices en esta mañana. Te agradecemos, Dios bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, a simple vista pareciera que, como lo narra el escritor, Lucas, ¿no? Nos dice que los que habían sido esparcidos. ¿Quiénes habían sido esparcidos? Bueno, los que a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Pasaron por Fenicia, por Chipre, por Antioquía, y no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Eran selectivos en cierto sentido, ¿no? Algo que nosotros no debemos de ser, ¿no? A este sí le predico, a este no le predico. Cuando tengamos la oportunidad de compartir la palabra, debemos de hacerlo, ¿no? Lo más pronto posible. Pero el verso 20 nos dice algo, nos da otra luz. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Mira, qué hermoso, ¿no? Que de todo ese grupo, sí hubo unos varones que hablaron la palabra, ¿no? Dice a los griegos, eran considerados también gentiles. Fuera de los judíos, todos los demás son gentiles. Y gentiles significa perros, ¿no? Así somos considerados para los judíos nosotros, ¿no? Pero ellos sí compartieron la palabra, ellos sí anunciaron el evangelio del Señor, ¿no? Y fue algo tremendo porque muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué cosa es el evangelio? ¿Qué cosa es el evangelio? ¿No? Para ti, ¿qué significa el evangelio? Muchos dicen, bueno, son las buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas de salvación, etcétera, de cosas que hablamos, ¿no? Que son similares, pero en el capítulo 10, verso 34, dice, entonces Pedro, el apóstol, abriendo la boca, mira, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos comunicar el evangelio, ¿qué cosa es? Abrir la boca. Después lo demás, ya el Señor lo da, ¿no? Va a salir como un río la palabra del Señor, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es abrir la boca. Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces nosotros tampoco debemos hacer eso, ¿no? No hacer acepción de personas, sino ser selectivos, ¿no? Y después dice, sino que en toda nación, toda, significa toda, no que algunas nada más, toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, ¿no? Es uno de los mandatos de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás Dios te lo da por añadidura, ¿no? Y Él va a explicar, dice 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, gente que estaba presa, esclava de Satanás, ¿no? Como muchos de nosotros lo hemos estado por tiempo, ¿no? Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, es una orden de parte de Dios, nos mandó que predicásemos al pueblo, ¿no? Y dice bien claro ahí, ¿no? Al pueblo, no, a la gente más común, a la gente más sencilla, más humilde, pero al pueblo, ¿no? Tenemos que hacer esa referencia. Sí. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado. Perdón, me fui para otro lado. A ver, verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué tremendo, ¿no? Eso es el Evangelio. Que hay un Dios que perdona y que hay un Señor, que es el Señor Jesucristo, Señor de toda la tierra, que también es Dios, y que fue levantado con poder, ¿no? Para deshacer las obras de Satanás. Eso es el Evangelio, ¿no? Y volviendo al pasaje de Lucas 11, 19, dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, con estas personas que hablaron del Señor Jesucristo. La mano del Señor estaba con ellos. Y dice el texto, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gente que creía y se convertía a Dios, entregaba su vida a Cristo. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Mira la actitud de los apóstoles y la actitud de Bernabé. Vamos a verla, ¿no? Los apóstoles dijeron que no, nadie puede predicar de Cristo, que nosotros nada más, tiene que ser enviado, como algunas iglesias dicen, ¿no? Acá no hubo enviados, no hubo nada. Fue el Señor quien los llevó, fue el Señor que les abrió la boca y que ellos compartieron el Evangelio del Señor, dice, ¿no? Hablando de Esteban, verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios quien le permite a una persona compartir el Evangelio, ¿no? Y que gente crea y se convierta a Cristo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó, no dijo, no, acá no puede, no, se regocijó, se gozó con los hermanos, ¿no? Dice, se regocijó y exhortó, los animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, no fieles al pastor, no fieles a la iglesia, aunque es bueno eso, ¿no? Pero fieles al Señor, ¿no? Fieles al Señor, y eso es lo que tenemos que tener también, ¿no? La actitud de corazón, propósito de corazón. Yo estoy aquí con propósito de corazón, no estoy aquí por las puras, no estoy aquí para pasar un momento, para que me extrañen la gente donde estaba antes. No, estoy acá con propósito de corazón, ¿no? Y para permanecer fiel al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe también, ¿no? Y él vio la gracia. ¿Tú puedes ver la gracia de Dios en la vida de otras personas? Y es tan difícil, de verdad. A veces no hay evidencias de su salvación. ¿Y dónde habla la Biblia de evidencias? El ladrón que se salvó, ¿qué evidencia tuvo? ¿Qué evidencias? ¿Qué obras? Nada. La salvación no es por obras. Y esas son imaginaciones de nuestra cabeza. La Biblia no habla de evidencias. La Biblia, que pueden haber. El hijo pródigo, ¿qué evidencia dio de su salvación? Cuando estaba perdido y prostituyéndose. No hubo evidencias. Y tú quizás hasta lo podrías condenar, porque hay algunos que se creen Dios. No, para mí no es salvo. No, yo no creo que... ¿Y qué tienes que creer tú? No, ese no es tu problema. Yo cuando viene gente acá, solamente mi trabajo es recibirlo. No cuestionar por qué se fue, por qué esto, drogadicto. Eso es yo no soy Dios. No soy juez. Mi chamba, mi trabajo es recibirlo lo mejor posible. Si lo puedo abrazar, lo abrazo y le pongo buena cara, bienvenido. No le digo, ya ves, te dije, no me pongo en ese plan, ¿no? Y sigamos con lo que dice este pasaje tan hermoso, de verdad, ¿no?
Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud, qué hermoso, ¿no? Que haya gente que se convierta a Dios y que siga con propósito y con fidelidad a nuestro Dios, ¿no? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué hermoso, ¿no? Allí en ese lugar que quizás nosotros hasta podríamos decir, ¿no? ¿Quién te han mandado a que prediques? Tiene que ser ordenado y tantas cosas que son humanas. A algunos ahora hasta les gusta que le digan doctor. Yo me contento con el título de pastor, que ni lo merezco siquiera, ¿no? Yo siempre le digo a los muchachos que yo me he sacado 11 para ser pastor, ¿no? Así que es más que suficiente, porque después de no hay otros títulos, ¿no? Y si los hay, que sean títulos de la palabra y nada más. Hermano, sé tú también como Bernabé, mira la gracia de Dios, regocíjate, ¿no? Y sé un varón bueno, y esa es nuestra meta, ¿no? Ser llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por tu hermosa palabra. Bendice nuestras vidas, Señor. Concédenos, Padre, que seamos fieles, que tengamos propósitos de corazón, que seamos buenos, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, Señor. Y Padre, que tú puedas llenar este lugar, Señor, con gente que se quiera arrepentir de verdad y que te ame y te busque de todo corazón. Nos ponemos en tus manos, Señor, agradecidos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor me los bendiga ricamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta otro pronto video.